Saludos. Hoy cocinamos una deliciosa tortilla de patatas con chorizo picante que seguro te va a gustar. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos cortando las patatas en cuartos de rodajas finas, como se ve en el vídeo. Colocamos las patatas en una sartén grande. Les añadimos sal y las movemos bien. Las cubrimos con aceite vegetal y las ponemos a freír a fuego medio. Es importante que no se quemen, deben quedar medio fritas y medio cocidas. Mientras se fríen las patatas, cortamos el chorizo picante en trocitos pequeños. Echamos el chorizo a la sartén sin aceite. Y lo freímos un minuto a fuego medio alto. Lo colocamos en papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Cuando las patatas se empiecen a dorar, están listas para hacer la tortilla. Las retiramos a un escurridor. Echamos los huevos en un bol grande. Damos el punto de sal. Batimos muy bien. Seguidamente, añadimos el chorizo y las patatas. Mezclamos bien todos los ingredientes. Ponemos un poco de aceite de oliva en una sartén mediana antiadherente con fondo plano. A continuación, echamos el contenido del bol a la sartén y lo repartimos bien. Cocinamos de 2 a 3 minutos por cada lado a fuego medio. Si la quieres bien cuajada, la tienes que dejar más tiempo. Mover un poco la sartén para que no se te pegue. Mira qué auténtica delicia. Está en su punto, súper cremosa. Gracias y hasta la próxima receta.